Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Joana Aguilar Albino, soy del grupo 6. Bueno, este es un tutorial de IBM SPS. Primeramente tenemos que descargar el archivo, el software, después instalarlo en nuestra PC y abrir el archivo. Después de esto vamos a continuar abriendo y lo primero que nos va a aparecer es esto. Es la primera pestaña que nos da opciones. Lo primero es que nos da estas opciones. Si nosotros queremos abrir un nuevo conjunto de datos, que es lo que haremos ahora, simplemente presionamos aquí. Y si nosotros vamos a hacer archivos recientes, o archivos que ya tenemos datos guardados, entonces simplemente abrimos uno de esos datos, uno de esos archivos y ya. Después de esto vamos a poner a aceptar y nos va a mandar a la primera planilla. Esta es la más importante. En esta vamos a encontrar dos tipos de vistas, que son la vista de datos y la vista de variables. Entonces, nosotros vamos a empezar con la vista de datos. Entonces hacemos un clic aquí. Y aquí vamos a tener una plantilla parecida a la de Excel, en la cual cada una de las columnas va a representar las variables que nosotros estamos trabajando. Y cada una de las filas va a expresar a los individuos que nosotros estamos observando. Entonces, para poder ingresar información en la vista de datos, el primer paso que hay que realizar en el programa es definir las variables que nosotros vamos a trabajar. Entonces, para un ejemplo, para este tutorial, vamos a suponer que un docente está interesado en conocer las notas de sus estudiantes y a su vez en averiguar los dos atributos de los estudiantes, que es su género y su edad. Adicional a ello, entonces, él clasificó las notas de los estudiantes en bajos, medios y en altos y está interesado en ingresar dicha información al programa estadístico. Entonces, lo primero es definir las variables que vamos a trabajar, que para cada caso de nuestro ejemplo son 3. La primera de ellas es la edad, la segunda su género. Y si se dan cuenta, una vez definida, se van activando algunos atributos por defecto de las variables que trae SPS. Enseguida vamos a explicar brevemente. Primero vamos a digitar 3 variables que nosotros vamos a definir, que es la edad, el género y por último la nota obtenida. Entonces, una vez que hemos definido las variables, hay que entrar a describir los atributos de las variables. Después nos vamos a concentrar en 3 aspectos, que son los centrales dentro del programa estadístico. Pero no quiere decir que los demás no son importantes, sino que estos son los más relevantes. En este video vamos a concentrarnos en la etiqueta. Es uno de los aspectos fundamentales. Después por medidas y valores. Las etiquetas. Lo que vamos a definir es una descripción más amplia de cada una de las variables. Si se dan cuenta que colocamos una descripción muy precisa y pudimos saber, por ejemplo, haber colocado edad del estudiante, género estudiante o no del estudiante, pero en general se recomienda que aquí pongamos una descripción muy precisa, porque cuando, por ejemplo, pretendemos cruzar bases de datos, es difícil con unos nombres muy largos. Y si hay muchos casos para analizar la información, también es muy complicado, con nombres muy largos. El programa se reconoce con la importancia de poder a veces describir las variables. En este caso, pues no hay ninguna, como digamos, confusión con el nombre, que se pueda confundir con el nombre, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a definir nuestras etiquetas.
Entonces, para edad vamos a poner edad del estudiante, género del estudiante y nota del estudiante. Bueno, ya hemos definido las etiquetas de cada una de nuestras variables, que es un aspecto muy importante para tener en cuenta. Lo siguiente para definir es la medida. Quizás es una de las más importantes porque depende mucho de la descripción de la variable y el porqué del tipo de variable con el que estamos trabajando. Asimismo, se definen los análisis estadísticos en el orden descriptivo y en el orden multivariado. Entonces, tenemos que tener muy bien definido esta sección. Entonces, nosotros pusimos para edad, escala, género nominal y nota ordinal. Bueno, una vez hemos definido las medidas o escalas, digamos, vamos a ir a la clasificación de las variables. El paso a seguir es definir algo muy importante, que es la columna categorizada o identificada como valores. Entonces, lo primero a mencionar es que la variable valores solamente se usa para aquellos casos de variables nominales o de variables ordinales. Y ya van a tener enseguida por qué. Entonces, apretamos, hacemos un clic y nos aparece este cuadro, esta ventana, la cual define los valores. Entonces vamos a identificar uno de los géneros. El valor pondremos 1, que significaría ser mujer. Y la ponemos añadir. Después ponemos 2, que significa ser hombre, y añadir. Ponemos aceptar y nos aparecerá de esta forma. Pero muchas veces aparece en decimales, como podemos ver aquí. Y entonces aquí cambiamos los decimales y los quitamos para efectos de variables. Entonces en decimales vamos a poner 0. Y ahí ya quedan en números enteros, como podemos ver aquí. Bueno, aquí vamos a continuar con la nota. Pondremos valor y el 2 va a ser nota alta. Y volvemos a quitarlo. Y aquí estamos con decimales nuevamente y vamos a bajar los decimales. Ya, listo. Ya hemos trabajado con la opción de valores, con la opción de etiqueta, con la opción de medida, que son los 3 principales aspectos a tener en cuenta a la hora de definir variables en SPS. Es previamente mencionarles que esta variable tipo significa que es numérica, si es una opción de cadena o si es una opción de fecha. En ella, por ejemplo, digamos acá si se dan cuenta, pues las 3 variables son numéricas, entonces están como numéricas. Aquí el ancho, que significa que tan ancho queremos que sea nuestra variable. Decimales, que ya se está con, simplemente es para poner o quitar decimales solamente. Aplicar las variables de escalas. Bueno, perdidos. Bueno, aquí es la información faltante que tenemos dentro de nuestras encuestas, instrumentos o datos que estamos trabajando. Aquí ya nosotros vamos a ir categorizando valores perdidos, pues simplemente estos se definen en los valores perdidos como 9 o como 99.99 o 9.999. Es decir, que el valor 9 es como un estándar universal para hablar de datos faltantes. De hecho, quienes trabajamos en el estadístico, siempre que vemos un 9 casi siempre sabemos, se conoce que estamos hablando de un dato faltante. Las columnas simplemente que tan ancho queremos.
Después de esto, no sé de las... Vamos a ir a cambiar ya a la vista de datos. Lo que queremos es que nuestros datos queden a la izquierda de cada una de las columnas, a la derecha o al centro de las columnas. Entonces debemos definir las características de variables, pues lo que viene es a lo que estamos interesados, es ingresar la información que pensamos volver nuevamente aquí. Antes de ir ahí, tenemos que definir nuestras variables. Entonces hacemos clic derecho aquí, en la primera, en el número 1. Y vamos a crear una nueva variable con clic derecho. Y esta es simplemente para que identificamos cada uno de nuestros cuestionarios. Y ponemos id y en etiqueta identificado. Bueno, ahora sí pasamos a la línea de datos y vamos a empezar a llenar. La edad 15, vamos a poner el género y vamos a llenar las notas. Aquí podemos ver ya los datos están perdidos. Este sería el llenado de datos, así en todos los datos que nosotros queramos llenar. Lo que queramos saber, las encuestas que hagamos, podemos llenarlos de esta manera. Nosotros podemos definir si tenemos 4 más variables, puede que tengamos 100 y siempre hay que quitar. Bueno, lleno de esto, vamos para guardar o para sacar los datos que nosotros queremos, simplemente apretamos aquí y nos va a abrir una ventana y ya nos aparece lo que nosotros queremos hacer con este conjunto de datos. Ponemos informes, los resúmenes, si quieren, libros de códigos, de casos, resúmenes de informes en filas. Seguido de eso nos aparecerá este siguiente, donde vamos a poner nuestras variables y vamos a poner aceptar. Después de aceptar aquí elegimos qué queremos: media, mediana, moda, suma. Si queremos dispersión, desviación, todo lo que nosotros queramos lo vamos a seleccionar. Ponemos continuar y ya nos aparecen nuestros datos. Los datos estadísticos, la tabla de frecuencia. Eso sería todo. Muchas gracias, licenciada, y muchas gracias, compañeros.